Bien, entonces vamos a resolver este problema. Dice, desde el Aeropuerto Internacional de Pitonia salen constantemente vuelos a las principales ciudades del mundo. La información de los vuelos que saldrán en un día en particular se encuentran almacenados en el archivo salidas-a-m-d.csv, cuyo nombre incluye el año, mes y día correspondiente en el archivo, ¿cierto? Así que las líneas del archivo tienen el formato vuelo, punto y coma, destino, punto y coma, hora. El código del vuelo está formado por dos letras que identifican de manera única a la línea aérea, seguidas de una serie de dígitos. Por ejemplo, aquí si vemos la primera línea, tenemos el vuelo UA 7998 que va con destino a Tokio y que sale a las 12 del día. Si vemos la última línea, tenemos el vuelo BA 2492 que va a Chicago y sale a las 5:20. Entonces dice, escriba la función agrupar fecha, que recibe como parámetro una tupla de strings con formato año, mes, día. La función debe, y aquí está subrayado, crear un archivo llamado destinos.txt que contenga una línea para cada destino distinto, encontrado en el archivo de entrada, ordenado de mayor a menor según la cantidad de aerolíneas que vuela a ese destino. El formato de cada línea del archivo destinos.txt es destino:2.num, donde num corresponde a la cantidad de aerolíneas distintas que vuelan a esa ciudad. Además de crear el archivo descrito, la función debe retornar el número de destinos distintos que fueron identificados. Y ese por el ejemplo. En particular, estudie lo que pasa con Toronto. A pesar de que hay 3 vuelos a ese destino, solo hay 2 aerolíneas distintas que vuelan ahí, por lo que en el archivo de salida indica 2. Entonces, si consideramos este que está aquí, nos damos cuenta que este vuelo va a Tokio a las 12. Veamos el segundo vuelo. Va a Toronto y se llama AA. Estas dos primeras letras identifican a la aerolínea. Por ejemplo, esto podría ser American Airlines, ya que sale a las 12:05 del día. Luego hay otro que va a Chicago y luego aquí hay otro que va a Toronto. Y este también es un AA. Ya también sería American Airlines, pero este sale a las 12:59. Y aquí tenemos un tercero que va a Toronto, pero este ya es de una aerolínea distinta. Eh, es de la aerolínea UA. Entonces, la cantidad de aerolíneas distintas que van a Toronto, vemos más hacia abajo que ya no hay más Toronto, nos dimos cuenta que hay 3 vuelos a Toronto, pero hay solamente 2 aerolíneas distintas, la AA y la UA, que van a dicha ciudad. Por lo tanto, en el archivo, como vemos aquí abajo, debemos escribir 2 y no 3. No es la cantidad de vuelos, es la cantidad de aerolíneas distintas que van hacia esa ciudad. Y por último, lo que tenemos que retornar, porque una cosa es escribir el archivo, otra cosa es retornar, lo que debemos retornar es a cuántos destinos distintos había en este día. ¿Ya? Y esto responde que hay 4, porque vemos que está Tokio, Toronto 2, Chicago 3, luego Toronto y Chicago se repiten, Toronto se repite, Madrid un cuarto y Chicago ya estaba. Así que efectivamente hay 4 destinos distintos que salen este día. ¿De acuerdo? Ahí está el enunciado, entonces les voy a dar unos minutos para que reflexionen cómo resolver este problema y ojalá lo puedan resolver, y también les voy a pegar en el chat la información que ya está ahí para que puedan trabajar con ella. Ahí están entonces los vuelos eh, con toda la información que se requiere para resolver el problema en el chat. Esto ustedes lo pueden hacer copy-paste, ¿cierto? Crear su propio archivo y trabajar localmente en su computador. Voy a poner en pausa entonces la grabación. De acuerdo, entonces nos piden generar la función agrupar, ¿cierto? Que recibe una fecha. Y luego lo vamos a llamar más abajo, ¿cierto? Print de agrupar, con la fecha aquí en particular es una tupla. Que va a estar así y ahí estamos, ok. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer
es que a partir de la información que está aquí, que vamos a recibir en esta tupla, poder generar el nombre del archivo, ¿cierto? Desde el cual tenemos que leer. Para ello, entonces podemos decir, por ejemplo, nom o fecha, o como queramos, digamos, el nombre simplemente de una variable, var, por ejemplo, va a ser igual a fecha en la posición 0 más fecha en la posición 1 más fecha en la posición 2, ¿cierto? Pero estos tienen que estar, lo que yo estoy recibiendo son string, así que puedo llegar y sumarlos y los voy a ir separando por un guión. ¿Sí? Y esto además le tengo que añadir la extensión .csv o bien .txt, en realidad si eso es un detalle. No. Y luego debo abrir el archivo. Pero al abrir el archivo este se debe llamar salida guión lo que tengo arriba, ¿cierto? Entonces yo podría poner que input va a corresponder a abrir un archivo, open, de, el archivo se va a llamar salidas, ¿cierto? Guión, más lo que ya anoté arriba, var, ¿de acuerdo? Y ahí generé entonces el string que corresponde al nombre del archivo, va a ser salidas guión, fecha en 0, que era 2019, como aparece aquí, más un guión, más fecha en 1, que es el mes, más guión, más fecha en 2, que es el día, y más .csv. Y con eso ya abrí el archivo y ahora viene la gran pregunta que debemos resolver. ¿Qué estructura de datos o cuál es la información que a mí me interesa que está en el archivo? Lo que me interesa es que por cada destino yo vaya almacenando, ¿cierto? Cuántas aerolíneas distintas van viajando hacia ese destino, ¿cierto? Entonces la pregunta que tenemos que respondernos es, ¿qué estructura de datos, qué contenedor me conviene para almacenar esta información? ¿Qué creen ustedes? Un diccionario, muy bien. ¿Qué cosa va a ser el valor del diccionario y perdón, qué cosa va a ser la llave del diccionario y qué cosa va a ser el valor del diccionario? Entonces vamos a generar ya un diccionario que vamos a llamarlo aerolíneas y es un diccionario vacío. Y estamos reflexionando sobre qué cosas deberían ser la llave de estos diccionarios y qué cosas deberían ser los valores de este diccionario. Llave ciudad de destino, valor aerolíneas. Ok. Em, ok, y cuando dices aerolíneas, Ignacio, ¿te refieres a la cantidad? ¿A qué te refieres como valor cuando dices aerolíneas? ¿El valor es simplemente un entero? Mientras tanto, para los demás, lo que está proponiendo entonces Ignacio es que yo voy a almacenar la información que vaya obteniendo de cada una de las líneas del archivo, en donde la llave del diccionario va a ser la ciudad de destino, ¿cierto? Y el valor van a ser las aerolíneas. Pero cuando yo digo aerolíneas, aquí no me queda muy claro qué cosa de las aerolíneas voy a guardar. Si voy a guardar la cantidad de aerolíneas que van hacia allá o si voy a guardar otra cosa. A las letras que identifican a la aerolínea. Ok, entonces eso los tengo que guardar en qué cosa. ¿En qué me conviene almacenar esa información? Me conviene que sea un string,
me conviene que sea un diccionario, me conviene que sea una tupla, me conviene que sea un entero, me conviene que sea un booleano. ¿Qué cosa debería ser? Una lista que contenga a las letras, correcto, ¿ya? Em, bien, entonces, lo que proponen sus compañeros es que voy a tener un diccionario en donde la llave va a corresponder al nombre de la ciudad donde yo voy a ir, y luego de este string que está aquí adelante, yo debo ser capaz de extraer las dos primeras letras, y estas dos primeras letras las debo guardar en una lista, siempre y cuando no hayan estado antes. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Vayamos de nuevo al caso de Toronto. Cuando lea esta línea, voy a leer Toronto y voy a preguntar, ¿Toronto estaba en el diccionario? No, ok, tengo que agregarlo. ¿Ya? Lo agrego, además debo preocuparme de extraer las dos primeras letras de este string, ¿cierto? Y ver si estaban o no en la lista asociada a Toronto. Toronto no existía, así que la lista hasta ahora debería estar vacía. Y como no está AA dentro de la lista, agrego AA a la lista. Cuando vaya aquí a la cuarta línea, ¿qué va a ocurrir? De nuevo me voy a topar con Toronto. Voy a preguntar, ¿Toronto existía en el diccionario? Sí. Ah, ok, ya. No debo agregar una lista vacía ahora con Toronto porque ya existía. Y luego tengo que extraer estas dos primeras letras, ¿ya? Y tengo que preguntar, ¿AA estaba en la lista asociada a Toronto? Y la respuesta va a ser sí. Entonces no hago nada más. Avanzo hasta la sexta línea. Voy a extraer Toronto, voy a preguntar, ¿Toronto está en el diccionario? Sí, tiene una lista que tiene solamente a la aerolínea AA. Debo yo extraer las dos primeras letras de este vuelo, ¿cierto? Y me voy a preguntar, ¿UA estaba en la lista? No. Ok, entonces lo agrego. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de resolver nosotros con palabras es lo que ustedes tienen que tener claro y es lo que nosotros llamamos que corresponde al algoritmo que resuelve el problema. Cómo lo programamos, eso luego es otra cosa, pero si no tenemos claro cómo es nuestro algoritmo, entonces podemos ser muy buenos programadores, pero vamos a estar ahí dando bote. Entonces lo importante aquí es que nosotros antes de tirarnos el piscinazo de ir a programar, es reflexionar un poquito sobre en qué estructura de datos me conviene almacenar la información. Y una vez que definí eso, que en este caso es un diccionario, es qué cosa va a ser la llave y qué cosa va a ser el valor. Si yo ponía, por ejemplo, que la llave iba a ser la ciudad, pero el valor iba a ser la cantidad de vuelos, entonces a Toronto yo hubiese terminado poniéndole un 3, cuando en cambio aquí Toronto tiene que terminar con un 2. Y para darme cuenta que necesito o sea, que tengo, para darme cuenta de que debería ser al final un 2 y no un 3, necesito ir almacenando estos valores que están aquí de forma no repetida. ¿Ya? Y es eso, entonces, el largo de la lista es el que al final me va a indicar cuántas aerolíneas distintas van a dicho destino. Bien, entonces ahora programemos esto. Ahora aquí ya definí mi diccionario que está vacío y puedo ir directamente a iterar sobre las líneas del archivo. Entonces puedo decir for línea, lo típico, for línea in input. Ahora, como este es el nombre de la variable, puedo ponerle L, puedo ponerle X, puedo ponerle... ¿Ya? Eso es simplemente que este es el string que va a ir agarrando cada una de las líneas que está en mi archivo. ¿Ya? Así que para que ustedes tengan claro de que este es simplemente el nombre de variable, lo voy a dejar como X. Lo que viene ahora es algo que siempre y siempre tenemos que hacer. ¿Ya? Es primero limpiar la línea y luego separarla para obtener los distintos trozos de información, por así llamarlo,
que necesito para resolver el problema. Entonces, por ejemplo, yo podría decir datos va a ser igual a x.strip, siempre lo mismo, punto split, ¿ya? Y aquí debo separar, considerando lo que me dice aquí que utilizan como separador, es un punto y coma. Así que voy a poner que voy a separar por punto y coma. Entonces repasemos, ¿qué significa x.strip? X.strip, si yo me devuelvo aquí a mi archivo de texto, mi .csv, voy a agrandar un poquito. Este archivo podría venir con información que no es relevante. Por ejemplo, venir con unos espacios en blanco ahí, antes de comenzar con la U. Además aquí, fíjense, tengo ya un espacio en blanco ahí extra. Y lo que yo les decía la clase pasada es que aquí, a pesar de que no se ve, ahí hice un salto de línea. Eso quiere decir que aquí existe un \n que yo no estoy viendo. ¿Ya? Está oculto. Por lo tanto, si yo no hago x.strip, entonces el último string me va a quedar con el \n y también me va a quedar con los espacios en blanco que tenga. Pero el verdadero problema para lo que yo necesito resolver aquí es que cuando yo quiera obtener ¿cómo se llama? Caracteres del primer string, me va a obtener un espacio en blanco y un espacio en blanco, en vez de obtener UA. ¿Se dan cuenta? Es por ello que yo siempre debo hacer strip. X.strip lo que acaba de hacer es, entre comillas, borrarme esos espacios en blanco, este espacio en blanco que aparece aquí al final y también este \n que yo no veo. Entonces ahora toda esa línea quedó limpia, tal y como yo la puedo visualizar acá. A este resultado, ojo que cuando yo hago x.strip, el strip se aplica sobre un string. El string es esto que está acá, ya que incluye el \n. El resultado de esto es un nuevo string, pero que ahora está limpio. Y a un string yo le puedo aplicar un split. Y el resultado de un split siempre es una lista de strings. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? A que si yo tengo un número, yo no le puedo hacer split a un número. Split por decirles algo por 0. ¿Ya? Eso está malo. Eso no va a funcionar porque el split se debe aplicar sobre un string. Distinto es si yo hago esto. String, ¿cierto? String, y que voy a separar por el 0 como string. Eso sí se puede, ningún problema. Pero si yo estoy trabajando con números, esto está prohibido. Eso no funciona, va a generar un error al ejecutarlo. ¿Por qué? Porque va a decir la función split no se puede aplicar sobre un entero. ¿Ya? Y lo que me va a entregar el split, como les acabo de decir, y disculpen que sea tan majadero con esto, pero siempre hay gente que se equivoca. El split siempre me entrega una lista de strings, ¿ya? Métanselo en la cabeza. Me entrega una lista de strings. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tuviese u es igual a hola.split, por ejemplo, por la o, ¿ya? Entonces, entre comillas, esto me va a entregar, u va a corresponder a h y luego va a venir el string LA. La O murió porque está siendo utilizada como separador. ¿De acuerdo? Entonces a eso va a corresponder el U. Es una lista de strings. Pero ojo, fíjense en esto. Si yo pongo ahora en vez de la O punto y coma, o coma, este U va a pasar a valer esto. Hola. Es una lista que contiene un único string y que corresponde justamente al string original. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el split es, me va a generar una lista con este string hasta que se tope con un punto y coma, y ahí va a separar. Pero llegó al final y no había punto y coma. Entonces lo cerró y cerró la lista. ¿Se entiende? Así que un split siempre me va a entregar una lista de strings, aunque sea uno solo, pero va a ser una lista de strings. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, pueden ustedes toparse con cosas más extrañas. Supongamos que tenemos esto, para ser maldito.
¿Qué creen que me va a entregar eso en U? ¿Qué creen que entregaría eso en U? ¿Tres strings vacíos? ¿Una lista con 4 elementos vacíos? ¿Ok? Ya, sería una lista con 4 strings vacíos. ¿Sí? De hecho, ejecutémoslo. Miren, vamos a mi terminal. Voy aquí a Python 3. Ahí está mi lista con 4 strings vacíos. ¿Ya? Así que eso para recalcarles que un split se debe aplicar sobre un string. Lo que venga aquí antes de aplicar el split tiene que ser un string y un solo string. Y lo que va a retornar todo esto siempre va a ser una lista de strings que podría tener strings vacíos o tener un solo string o cosas por el estilo, pero siempre va a haber al menos un string y es una lista. Ojo que yo no puedo tampoco hacer una lista y a eso aplicarle split. Eso está mal, porque esta es una lista que tiene un string. Pero yo les dije que el split se debe aplicar sobre un string, y esto ya no es un string. Esto es una lista que contiene un string, y eso es distinto de un string. Ya, ¿los terminé de convencer o no? ¿Tan claro no se van a equivocar con un split? Ya. Entonces, esta línea, el 99.9% de las veces se tiene que poner cuando estamos trabajando con archivos. Limpiamos y separamos. Y entonces datos ahora es una lista de strings que mantiene la información en este caso. Eso que está ahí en string, coma. Eso que está ahí en string, coma. Y eso que está ahí en string. Si esto yo lo quisiera pasar a números, por ejemplo, separar la hora y los minutos, este yo debería separarlo por el dos puntos y luego transformar en entero esto y transformar en entero eso. ¿Ya? Entonces, ahí tengo que tener cuidado de si yo necesito trabajar con enteros. Bien, continuemos. Entonces, lo primero que tengo que hacer ahora, datos en la posición 0 tiene eso que está ahí, datos en la posición 1 tiene a Tokio y datos en la posición tiene 12.2.0.0. Lo primero que tengo que hacer es ver si Tokio existía o no dentro de mi diccionario. ¿Cuál es mi diccionario? Aerolíneas, que está ahí arriba. Entonces, si datos en la posición 1, que corresponde entonces, yo dije a mi destino, no estaba en aerolíneas, ¿sí? Lo tengo que agregar al diccionario. ¿Cómo lo agrego? Siempre voy a decir aerolíneas, el nombre del diccionario. Voy a utilizar el corchete, que corresponde a datos en 1, que es simplemente la ciudad de destino, y a esto le voy a asignar un valor. Ahora, dijimos que queremos mantener una lista con las dos primeras letras de cada uno de los vuelos que vayan apareciendo acá, siempre y cuando no estén repetidos. Es decir, mientras que no estén con antelación ya en la lista. Así que aquí voy a generar una lista vacía y luego sí o sí, perdón, luego tengo que preguntar, tengo que extraer estas dos primeras letras. ¿Sí? Entonces voy a decir, por ejemplo, aero va a ser igual a datos en la posición 0 y ahora aero contiene UA 7998, pero yo solamente quiero UA. ¿Cómo obtengo UA? Esto es manejo de listas.
y en realidad de strings. ¿Cómo obtengo los dos primeros? Correcto. Entonces voy a decir que de ahí, este string, yo quiero agarrar los dos primeros. ¿Por qué le puse un 2? Porque esto es por posiciones. Esto quiere decir es desde el comienzo hasta al anterior a la posición 2. Y esto era posición 0, esa es la U, posición 1 es la A, posición 2 es el 7. Entonces, por eso con decir hasta posición 2, ya voy a agarrar aero, ahora tiene las dos primeras letras de este string. Y dado que yo antes hice un strip, ¿ya? Entonces yo sé que siempre van a ser las dos primeras letras, ¿ya? Porque si aquí hubiesen más espacio en blanco antes de llegar a la U, esos fueron eliminados al hacer el strip. Así que aquí yo ya sé que estoy trabajando efectivamente con las dos primeras letras. Ahora lo que tengo que ver, perdón, y esto no tiene que estar dentro de este if, tiene que estar ahí. Y ahora lo que tengo que ver es si estas dos primeras letras que corresponden a la aerolínea estaban o no en aerolíneas en la posición datos en 1. Y en realidad el caso que me interesa es cuando no estaban, porque cuando no estaban las debo agregar. Si ya estaban, no debo hacer nada. Así que la pregunta que debo hacer es si no estaban. Entonces voy a decir, si aero no estaba dentro de aerolíneas, en la posición datos, en la posición 1, ¿sí? Entonces la debo agregar. ¿Cómo lo agrego? ¿Qué digo? ¿Dónde agrego aero? ¿Y cómo lo agrego? ¿Cuál es la línea de código que debo escribir acá? Correcto. Entonces, repasemos aquí. Aerolíneas es mi diccionario, donde las llaves son la ciudad de destino y donde el valor es la lista de las aerolíneas que yo he detectado que hasta ahora van viajando hacia ese destino. Aquí lo que hice en datos igual a x.strip.split fue que datos mantiene estas tres cosas en string dentro de la lista datos. Aquí me preocupé de si el destino, por ejemplo Tokio, no estaba anteriormente en las aerolíneas, voy a agregar a mis aerolíneas como un destino Tokio y le voy a asignar hasta ahora una lista vacía, ¿ya? Luego obtuve las dos letras que corresponden a la aerolínea y me voy a preguntar si es que esa aerolínea no estaba en la lista, ¿cierto? Asociada a Tokio. Obviamente no está en este momento, así que lo que voy a hacer es agregarlo. Y lo voy a agregar con aerolíneas en la posición datos, en la posición 1, punto append, porque esto es una lista. ¿Cómo sé que es una lista? Porque aquí yo mismo lo definí. ¿Se dan cuenta? Aerolíneas en la posición datos en 1 es una lista vacía. Y ahora estoy diciendo aerolíneas en la posición datos en la posición 1, lo mismo que arriba, punto append, es decir, a esta lista le voy a agregar aero, que es el nombre de la aerolínea. Perfecto. Entonces ahora yo debería tener el diccionario que por cada destino tiene todas las aerolíneas distintas que viajan a ese
a ese destino. Entonces, todavía no terminamos nosotros nuestro problema, pero yo siempre le he recomendado de que es bueno que nosotros vayamos viendo si hasta aquí voy bien. Así que lo que voy a hacer es que voy a cerrar mi archivo antes de retornar. Voy a hacer input.close y voy a retornar a aerolíneas para ver cómo está mi diccionario hasta ahora, si voy bien o no. Quizás me he equivocado por ahí en alguna línea, etcétera. Entonces es bueno verificar de que vamos bien. Voy aquí, ejecuto y ya me equivoqué en alguna parte. Puse aero igual a datos en 0, posición 2, y ahí ¿cuál es el error? Invalid sintaxis. Algo hice ahí. Posición 2. Había un carácter medio oculto, parece. Ya. Un detalle. Y fíjense que aquí me respondió cómo está mi diccionario. Me dice que a Tokio va la aerolínea UA. Si vamos al archivo, ¿quiénes van a Tokio? Solamente la primera y va UA. A Toronto van 2 aerolíneas distintas, que es justamente lo que yo quería, no 3 vuelos. Las aerolíneas AA y la UA. A Chicago están yendo 3. Si me doy cuenta aquí al final la respuesta dice que Chicago tiene 3. Y a Madrid una sola. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora con las líneas que llevo, tengo efectivamente un diccionario que ya tiene prácticamente toda la información que es relevante eh, para mí con el fin de resolver este problema. Pero ahora tengo que em, agarrar esta información, ponerlo en el formato que me están pidiendo y finalmente escribir en el archivo. ¿Ya? Pero estas líneas que escribimos aquí de código, como ya les dije, hicieron toda la parte de poder abrir este archivo, leer, extraer la información como a mí me interesa. Y ahora debemos ordenarla. Ok, continuamos entonces. ¿Vamos bien hasta ahora o no? ¿Vamos entendiendo todo? Ya, perfecto. Entonces, fíjense que el siguiente paso, que es un poco distinto, es que me piden ordenar, ¿cierto? Primero tienen que ir las ciudades que tengan mayor cantidad de aerolíneas que vayan hacia dicha ciudad. ¿Ya? Entonces aquí necesito ordenar. Esta información, de cierta forma, ya está en el diccionario, pero lo que debo hacer, y esto siempre es así, cuando me piden ordenar, debo hacer una lista de tuplas. Y típicamente, la información al final está al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo que debo ordenar es por un campo que viene a aparecer después. No me conviene tener una lista de tuplas en donde la primera cosa de la tupla sea el nombre de la ciudad y luego la cantidad. Me conviene que sea al revés, que primero esté la cantidad y luego el nombre de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando yo así hago un sort dentro de la lista de tuplas, va a ordenar efectivamente por la primera componente de cada tupla. Luego, si es necesario hacer un reverse porque necesito que esté ordenado de mayor a menor, bueno, lo haré, pero el punto es que debo ir traspasando la información desde mi diccionario hacia una lista de tuplas. Entonces, ¿cómo se hace eso? También es súper típico, súper estándar. Voy a decir ordenados, es una lista vacía. Y ahora voy a iterar sobre aerolíneas. Por ejemplo, voy a decir for A in aerolíneas. Por lo tanto, A es cada una de las llaves que esté dentro de mi diccionario de aerolíneas. Es decir, por ejemplo, A va a corresponder a Tokio, luego a Toronto, luego a Chicago y así sucesivamente. Y como yo les dije, quiero hacer que ordenados sea una lista de tuplas. Así que ordenados.append, un paréntesis para indicar que voy a agregar algo a la lista y otro paréntesis para indicar que lo que voy a agregar es una tupla. Y como ya les dije, lo primero que me interesa es la cantidad, ¿cierto?
de aerolíneas que va hacia allá. Primero lo voy a escribir mal, pero es para que entiendan la idea. Es como que, por ejemplo, yo dijera aerolíneas en la posición A y luego A, ¿ya? Aerolíneas en la posición A es la lista, ¿de acuerdo? Asociado al destino A. Y A es el nombre del destino. Por ejemplo, Chicago, Tokio, etc. Pero yo no quiero poner que la primera cosa sea una lista, sino que yo quiero cantidad. Así que, ¿qué hago? ¿Qué utilizo? Correcto, el largo de la lista. Así que voy a decir el len de la lista. ¿Sí? Ahora, en vez de, para ver cómo estoy, en vez de, ¿cómo se llama? De retornar aerolíneas, voy a retornar ordenados para probar a ver cómo está mi información. Vuelvo a ejecutar y fíjense cómo está la información ahora. Antes estaba como el diccionario que aparece aquí arriba. Ahora la información está en una lista de tuplas, en donde tengo cantidad, destino, cantidad, destino, cantidad, destino, cantidad, destino. Esto ahora yo tengo que ordenarlo, ¿cierto? Entonces, para ordenarlo, voy a llegar y voy a decir ordenados.sort. Y voy a volver a ejecutar para darme cuenta cómo está la información ahora. Ahí está ordenado, perfecto, pero está ordenado de menor a mayor. Y yo quiero que esté al revés. Es decir, que al comienzo esté el mayor. Así que para ello puedo utilizar ordenados.reverse. Vuelvo a ejecutar. Y ahí está efectivamente 3 Chicago, 2 Toronto, 1 Tokio, 1 Madrid. Entonces ahora ya tengo la información ordenada como corresponde, como a mí me piden en el archivo. Y ahora que ya tengo la información ordenada, puedo dedicarme a escribir. Así que vayamos a escribir. Tengo que abrir otro archivo que lo voy a llamar output, ¿cierto? Por salida. Y va a corresponder al open de destinos.txt. Y además le voy a poner un W para indicar que sobre este archivo yo voy a escribir. Y ahora necesito iterar sobre mi lista de ordenados, ¿cierto? Que eran tuplas de dos cosas. Así que voy a desempaquetar inmediatamente. Voy a decir for cantidad, des, de destino. In ordenados. Y ahora necesito escribir sobre mi archivo. ¿Cómo se hace eso? Output.write, ¿cierto? Y aquí, importante, el write siempre recibe un y solo un string. Yo no puedo separar cosas por comas dentro de lo que escribo aquí, entre los paréntesis. Lo que sí puedo hacer es concatenar. ¿Qué significa eso? Es pegar un string detrás del otro y por lo tanto si voy utilizando el operador de suma, va a ir efectivamente agregando cosas a la línea. Entonces ahora, al momento de escribir, no tengo que escribir primero la cantidad y luego el destino, sino que al revés. Tengo que escribir primero el destino y ojo, el destino es un string. Así que eso no hay ningún problema. Más, me piden que esté separado por un dos puntos, más, y aquí si yo le pongo can, ¿ya? Y me devuelvo aquí a mi lista de tuplas, me doy cuenta que siempre las primeras componentes son un entero, ¿sí? Y yo no puedo sumarle a un string un entero. Entonces es importante que me dé cuenta de eso y que este lo traspase a un string. Can debe ser un string. Y luego, lo que tampoco se me puede olvidar es que si yo lo dejo hasta aquí, va a escribir todo en una sola línea y pegado, uno detrás de otro. Entonces yo, para asegurarme de que esta información esté en una línea distinta, necesito hacer más un \n. ¿Sí? Y ahora sí puedo cerrar. Y antes de irme, tengo que olvidarme de cerrar bien mi casa, output.close,
¿cierto? Y con eso estamos. Y finalmente, no me pedían retornar la lista con estas tuplas, sino que simplemente el largo de esta lista, que va a ser la cantidad de destinos distintos. Ejecutamos, nos respondió 4, al igual que acá, y vayamos a ver el archivo de salida, que se supone que es destino.txt. Voy a ser más grande. Ahí está. Chicago 3, ¿cierto? Igual que aquí abajo. Chicago 3, Toronto 2, Tokio 1 y Madrid 1. ¿Sí? Y ahí estamos. Entonces, cosas importantes de este ejercicio. Vamos repasando. Primero, lo primero que hicimos fue ser capaces de formar en el formato que me estaban pidiendo el nombre del archivo desde el cual tengo que leer. ¿Ya? Luego, lo otro que es muy relevante en todo este tipo de problemas siempre es ser capaces de darse cuenta en qué tipo de estructura de datos o de contenedor tengo que almacenar la información que voy a ir procesando. En este caso, nos dimos cuenta que para cada ciudad yo necesito almacenar información. Entonces, eso típicamente va a ser un diccionario, ¿ya? Donde las llaves van a ser entonces las ciudades. Luego tuvimos que reflexionar un poquito más sobre qué me convenía que fuese el valor. Dado que yo necesitaba que esto almacenase cosas no repetidas, entonces no me basta con un contador. Necesitaba ir almacenando cada una de las cosas que iba encontrando. Y eso está aquí. Me preocupaba entonces de que si el nuevo dato que yo estaba leyendo, que en este caso correspondía a la aerolínea, si Aero no estaba anteriormente en la lista asociada a la ciudad, ahí recién la agregaba. Si no, no hacía nada con ese dato. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo aquí en la línea 2, Toronto no existía, lo agregué al diccionario. Y le agregué AA, ¿cierto? Como una de las aerolíneas. Pero cuando llegué a la línea 4, Toronto ya existía, ok, perfecto, pero cuando fui a extraer la aerolínea, me di cuenta que esa aerolínea ya estaba, así que no hice nada. No era necesario volver a agregarla porque, o si no, hubiese estado contando la cantidad de vuelos, no de aerolíneas distintas que iban a dicho destino. Y eso está en esa línea de ahí. Una vez que llegamos hasta acá, en realidad aquí yo ya contaba con un diccionario que mantenía toda la información relevante para poder resolver el problema. Luego lo que ocurrió fue que se nos pedía ordenar de cierta forma, así que ahí lo que siempre tenemos que hacer es, a partir del diccionario o del contenedor que nosotros generamos aquí arriba, traspasarlo a una lista de tuplas en donde la primera cosa tiene que ser el campo por el cual me piden ordenar, ¿ya? Si me pidieran ordenar alfabéticamente, entonces tendría que haber puesto primero la A y luego la cantidad. Pero aquí no era así. Me pedían primero ordenar por cantidad. Así que eso es lo que tiene que estar aquí. En este ejemplo y en los que vimos la clase pasada, nuestras tuplas tenían dos cosas. Pero no hay ningún problema con que nuestras tuplas tengan 28 cosas, 40.000 cosas, 3 cosas, una cosa es medio extraño, pero igual. Lo importante es que aquí tienen que ir dejando siempre toda la información que corresponda a esta tupla y si lo tienen que dejar en la primera componente, ¿cierto? Por el valor que deban ordenar. Si es que tienen que además subordenar por otra cosa, eso debe estar en la segunda componente. Y luego, si ya los demás datos no son necesarios ordenarlos, entonces esos datos pueden estar en cualquier orden. Una vez que logramos obtener esto ordenado, generamos un archivo de salida, ¿cierto? Y aquí lo que nos preocupamos es de transformar a string los datos que no fuesen string y además preocuparnos de generar los \n. Finalmente, antes de irnos, cerramos los archivos que abrimos, ¿ya? Y retornamos la información que se nos pedía, que al final era la cantidad de ciudades distintas. Este es un problema típico, ¿ya? Y la solución es típica, ¿sí? Preguntas.
el último for, ¿ya? Este de acá. ¿Qué pasa con este? A lo mejor le pregunto así que ¿Sí? pensé que no se iba a entender. En el último for, cuando se recorren las cantidades y los destinos en ordenado, los va recorriendo por líneas, o sea que va sacando como el número y el destino. Y eso lo va poniendo en el archivo de salida, pero al revés, Es que no, porque fíjate que ordenados es en la una lista, lista, ¿cierto? tipo de Una tupla. lista de tuplas que yo ya ordené aquí con esta línea, con el sort y con el reverse, cosa de que quedó de mayor a menor. Si por ejemplo, fíjate, aquí vamos a hacer un print de ordenados para que veamos cómo está la lista en ese momento. De hecho, eso le iba a preguntar yo, pero bueno, dale. Voy acá y ejecuto. Ahí está mi lista de ordenados. Esa que está ahí. Entonces es una lista de tuplas que la primera componente es la cantidad de aerolíneas y la segunda componente es el nombre del destino. Por lo tanto, cuando aquí en el for yo itero, estoy iterando sobre esas tuplas. Can va a agarrar 3 y des va a agarrar Chicago. La segunda vez Can va a agarrar 2 y des Toronto. Y así 1 y Tokio y 1 y Madrid. Lo que ocurre luego aquí, cuando yo estoy escribiendo en el archivo, es que este des mantiene el destino que correspondía a la ciudad según el orden de las tuplas como yo las fui agregando acá. Y este string can, tengo que aplicar eso porque yo no puedo mandar a escribir un número con la función write, ni pegar un string con un número. Y eso es todo. Luego un backslash n para saltarme una línea. Ya. No había entendido eso, que no sabía cómo quedaba, es que yo pensaba que podría ser como por alguna variable en ordenado y al tiro hacer eso abajo. Pero ahora entendí porque lo va Ya, recorriendo como por separado. claro, por tupla. Sí, tú puedes poner aquí for x inordenados, ¿ya? Y x es toda la tupla. Ujú. Tiene, en la posición 0 tiene el 3 y en la posición 1 tiene Chicago. Entonces aquí tú puedes poner x en la posición 1 y aquí puedes Y poner X el en la posición string cero. de x en la Sí, posición 0, claro. Y es, así lo había pensado yo. es completamente equivalente a lo que tenemos. Lo guardo, lo ejecuto, no me genera ningún error. Y si vamos a destinos, ahí está el mismo archivo que teníamos antes. Ningún problema. Ambas soluciones son correctas. Entonces no estaba tan equivocado. Ya, bueno, profe, gracias. Ok. Más preguntas. Ok, entonces ahora les voy a comentar un par de cosas que no les había dicho. Esto es lo principal que deben comprender, ¿ya? Por ejemplo, no hay ningún problema con que yo aquí ya cierre el archivo input. ¿Por qué? Porque las líneas que vienen hacia acá abajo nada tienen que ver con input. Ya lo dejé de ocupar, así que cuando lo dejé de ocupar puedo llegar y cerrarlo, ¿ya? Y hay otro detalle que es no menor, que no les he explicado hasta ahora, y es que cuando ustedes recorren un archivo para leerlo, lo pueden hacer una sola vez. Esto es una restricción fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a imprimir aquí hola para que vean que llegué hasta esta línea de código. Luego voy a decir for h in input, que para mí lo que debería estar haciendo es volver a leer cada una de las líneas que estén en el archivo input y voy a imprimir h. Y voy a imprimir chao aquí para saber que ya salí de ese for. Voy a ejecutar. Perdón, voy a borrar este. Este ordenador lo voy a borrar porque ya sabemos cómo está eso. Ejecuto, escribió hola, ¿cierto? Ese hola que estaba aquí. Y luego nunca hizo nada ahí y escribió chao. ¿Ya? Esto es el comportamiento que se espera efectivamente para este tipo de problemas. ¿De dónde viene esto?
Esto viene de ¿cómo se llama? De los discos duros. Ahí tenemos una restricción. Los discos duros, ustedes se lo pueden imaginar como que realmente fuera un vinilo, ¿ya? Un vinilo donde ustedes tocan música y tienen una aguja, ¿cierto?, que va avanzando sobre este vinilo y va recorriendo la información y la va leyendo. Entonces, cuando ustedes están leyendo desde un disco duro un archivo, porque los archivos están guardados en el disco duro, eh, esta aguja no se puede devolver, ¿ya? Si ustedes empezaron a leer, esta aguja solamente va a ir avanzando en el archivo. Y cuando llegó al final, ya llegó al final y no va a volver a leer. Si ustedes requieren volver a leer, entonces lo que deben hacer es volver a abrir el archivo, ¿ya? Y eso va a posicionar la aguja de nuevo al comienzo del espacio donde está el archivo y van a poder volver a leer, ¿ya? Pero en estricto rigor, cuando ustedes abren un archivo e iteran, como aparece aquí en la línea 5, ¿ya? Si luego yo quiero iterar de nuevo, este input ya quedó en la última línea del archivo. Por lo tanto, esto nunca se va a ejecutar. ¿Qué pasaría si yo quisiera leer dos veces el mismo archivo? Entonces, tengo que volver a abrirlo, ¿cierto? Y aquí cerré este que estaba aquí, así que antes también debería cerrar el otro que utilicé allá arriba. Fíjense que aquí, esta estaba en la iteración anterior. Hola, no hizo nada, chao, y 4 que era el resultado que se imprime. Si ahora ejecuto, fíjense la diferencia. Está mi hola, y aquí está la línea con un backslash n, más el print que también agrega otro backslash n, y así con todas las líneas. Hasta el final que chao fue cuando ya salí del for, y el 4 que es la cantidad de cosas que retorna. Entonces, ojo, si ustedes en algún problema necesitan leer varias veces de un archivo, cada vez que tengan un for que itere sobre las líneas del archivo van a tener que volver a abrir el archivo. ¿Ya? Esto es así, siempre. ¿Todos claros? Entonces, para los que quieran, voy a hacer copy-paste de mi código. Ahí tienen el código en el chat, por si lo quieren analizar en mayor detalle, recordando siempre las cosas que les fui mencionando sobre que para leer de un archivo, cada vez que yo quiera leer de un archivo tengo que volver a abrirlo después de haber hecho un for sobre las líneas de este archivo. Y segundo, recordando las cosas típicas que ya vimos con los strip, split, almacenar información, ordenarla, escribir. ¿Ya? Ok. Profe, Sí. tengo una pregunta cortita. Mm. Entonces, si uno pone el input de la línea 12.close, donde estaba antes, abajo del, no, arriba del output, daba lo mismo, entonces, En este caso sí, no hay ningún problema. Puedo poner, no importa. de hecho puedo poner aquí primero cerrar el input o abajo del output. Lo importante es que antes de hacer el return yo lo cierre. Ah, por eso a veces, no sé, no me acuerdo dónde vi eso, que parece que eran las unidades que ponían, siempre al final ponían el input y el output de algún archivo y los cerraban los dos juntos abajo. No los cerraban como cuando Claro. uno cree que se cierran arriba. Eh, Entonces, se cierras, puede, pero se tiene que cerrar. sí, se pueden hacer de todas las formas que tú quieras. Lo único sí es que si tú cerraste un archivo, ya no puedes iterar sobre él. O sea, si yo hago, por ejemplo, aquí dice input open, ¿cierto? Si yo Ujú. aquí hago el close, entonces Ya no puedo este hacer nada. for ya no va a funcionar porque obviamente ya cerré esto. Pero Ah, sí, pues. después del for, en cualquier momento, incluso aquí abajo, puedo llegar y poner el close. No hay ningún problema. Ah, ya. Ya creo que ya ¿Sí? entendí. Ok, Ahora sí. perfecto. ¿Estamos listos entonces? Ya. Ahora les voy a presentar entonces otro tipo de problema, que es importante que los conozcan.
Dice, la Policía de Investigaciones mantiene el registro de todas las personas que han ingresado al país en un archivo que contiene en cada línea un identificador único, el nombre de la persona, su país de procedencia y la fecha de ingreso a territorio nacional. La estructura de cada línea es la siguiente: identificador, dos puntos nombre, dos puntos país, dos puntos fecha. La fecha se expresa en el formato día-mes-año. Por ejemplo, tenemos que la persona cuyo ID es el 456 es Cristina Palermo, procede de Argentina y entró el 7 de mayo del 2019. ¿Ya? Y así cada línea contiene información como aparece ahí. Dice, la función filtrar nombre archivo, año, recibe dos parámetros, un string con el nombre de un archivo como el anterior y un entero que especifica un año. Esta función retorna un diccionario cuyas llaves son los países de procedencia de los inmigrantes en el año ingresado como parámetro. El valor asociado a cada llave es una lista de strings con los nombres de las personas de ese país que ingresaron a territorio nacional el año indicado. Estudia el siguiente ejemplo para comprender lo que hace la función. Entonces, aquí le pusimos print de filtrar, llamar a la función, con inmigrantes.txt, que sería el de acá arriba, elegimos 2019. Entonces esto me entregó un diccionario que dice que de Argentina entró Cristina Palermo, de Estados Unidos entró Sofía Watson y Karen Lee, y de Venezuela entró Nicolás Cabrera. ¿Ya? Si vemos aquí arriba, por ejemplo, tenemos a esta persona 364, que es Alan Moore, que es de Estados Unidos, pero esa persona entró el 2018. Así que esa persona no está dentro de este diccionario. Entonces lo que hay que hacer en este tipo de problemas es que se les explica un poco cuál es el input, luego se les explica lo que debería hacer la función y luego se les da un ejemplo de cómo actúa esta función. Y lo que viene ahora, dice, a continuación se muestran las instrucciones que forman el código de la función filtrar, pero se encuentran desordenadas y sin indentación. Usted debe ordenarlas e indentarlas adecuadamente para que la función lleve a cabo el proceso descrito. Escriba la función completa a la derecha del código desordenado y no debe agregar nuevas instrucciones. Y además todas las instrucciones dadas deben ser utilizadas. Entonces lo que yo voy a hacer es que ahora en el chat les acabo de pegar todas las líneas y están desordenadas. ¿De acuerdo? Así que resuelvan el problema. Agarren cada una de esas líneas, las van poniendo en el orden que corresponde para resolver el problema que explicamos acá arriba. Yo voy a poner en pausa la grabación para no dejar en silencio tanto rato el video. Entonces, para este tipo de cosas es bueno de que ustedes vayan teniendo aquí todas las líneas del problema y vayan cortándolas y pegándolas aquí arriba según el orden que ustedes ya tienen estructurado. Como mencionaba, típicamente después de definir la función, casi siempre van a tener que abrir los archivos, van a tener que crear las estructuras de datos que van a utilizar y al final siempre van a tener que cerrar los archivos y van a tener que retornar la información que se les pide. Una vez que abrieron el archivo y crearon todas las estructuras, típicamente tienen que empezar a iterar sobre el archivo, ¿ya? Con la línea. Y entonces ahora lo que necesitamos ver es cuáles de estas utiliza la palabra línea, porque línea es la que tiene toda la información. Nos damos cuenta que esta que está aquí utiliza línea, así que típicamente es de las primeras que vamos a tener que utilizar. Siempre que leemos una línea de un archivo, yo les había dicho, tenemos que hacer un strip y muchas veces tenemos que hacer un split, y por lo tanto ahí podemos comenzar a trabajar con la información. Luego esto está medio ordenado incluso. Voy a decir que campos en la posición 1 corresponde al nombre. El país va a estar en la posición 2 de campos, donde campos son todos los datos que obtuve de la línea. Y en la posición 3, fíjense que ya estoy separando por los guiones para que la fecha, que correspondía por ejemplo al 7 de mayo del 2019, yo ya pueda obtener cuáles son el año, que eso es finalmente lo relevante.
y tengo que ir viendo entonces por países, ¿cierto? Voy a ver. Si el país no estaba en el diccionario, ¿cierto? Voy a tener que hacer algo. Voy a tener que agregarlo al diccionario. Em, pero hay algo que es más relevante, que tiene que ver con el año. Así que eso debería estar antes. Si, si el año corresponde con la fecha en la posición 2 que correspondería a este dato que viene acá, ahí recién tengo que preocuparme de si el país estaba o no dentro del diccionario. Y me queda finalmente esta última línea, ¿cierto? Que sí o sí voy a tener que agregar el nombre al país cuando el año corresponda. Y ahí estoy, po. Así que ejecutemos esto. Ahí me generó Argentina, Cristina Palermo, Estados Unidos, Sofía Watson y Karen Lee, y Venezuela, Nicolás Cabrera. Así que efectivamente esta es una solución que es válida. Ahora, bien, ustedes podrían decirme, profe, ¿qué pasa si yo puse el diccionario antes de crear el archivo? Ningún problema, también es una solución válida, ¿ya? ¿Qué pasa si yo puse, primero me preocupé del país y luego del nombre? Ningún problema, también funciona, ¿ya? Entonces aquí van a tener más de una solución, pero lo importante es que la solución a la que ustedes llegan sea válida. Incluso podría ocurrir de que estas dos líneas que están acá, ustedes las utilizan solamente si el año es el que les sirve. Y esta solución la guardo, la ejecuto y también me produce el mismo resultado. Entonces tienen hartas soluciones posibles. También aquí el nombre, quizás lo voy a ocupar solamente aquí abajo, así que también lo podría poner ahí y no va a generar ningún conflicto. Me sigue produciendo el mismo resultado. Distinto sí es si, por ejemplo, esta fecha la ponen dentro de este if. ¿Por qué? Porque ahí esa fecha en la posición 2 no es conocida. Si ejecuto ahora, me genera un error. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algunas líneas que sí o sí tienen que estar antes que otras. Y hay otras que pueden variar en su posición y van a seguir siendo válidas. ¿De acuerdo? Ahora, lo más típico es que esto quede ordenadito, ¿cierto? Esto que está aquí iba a venir a estar aquí y esto que estaba acá iba a llegar aquí para que todo quede bien bonito y ordenado. ¿Preguntas? ¿Quiénes llegaron a esta solución o un equivalente dentro de las que estuve mencionando? Bien, perfecto. Entonces, ya. Entonces, a ver, lo que nos va quedando, el miércoles vamos a seguir haciendo ejercicios y en realidad ya no tienen más actividades más que el certamen, que es el viernes. El certamen va a ser tomado en el bloque 11-12, quizás se les va a dar un poquito más de tiempo, más que el bloque 11-12 solamente, que comienza a las 5:30 de la tarde. Y van a tener preguntas de desarrollo. ¿Ya? No va a entrar ruteo ni tampoco cosas con alternativas al parecer, y se les va a pedir sí o sí que entreguen un video. Aquí hay algo relevante que les tengo que recordar, es que el video es mandatorio. Si ustedes no entregan el video, tienen un 0 inmediatamente en esa pregunta. Entonces ya me pasó en el primer certamen de que alguien entregó parte de la respuesta, no la terminó, pero como no la terminó dijo, no voy a subir el video, ¿para qué? Y como no siguió el video, no le pude poner puntaje a pesar de que la sección que entregó era correcta. Entonces es súper relevante que aunque ustedes no terminen todo el ejercicio, suban lo que lograron hacer y suban el video explicando las líneas de código que lograron terminar.
porque si no suben el video que explique esa sección, aunque entreguen parte de la solución, no van a tener puntaje. ¿Ya? Así que es importante que tengan eso. ¿Cuánto va a durar el certamen? Ni siquiera yo lo sé en este momento. Eh, pero no debería Profe, ser mucho más que 1 hora y media. ¿Sí? yo tengo una duda sobre el video. Por Ya. ejemplo, si yo entrego el certamen todo, ¿puedo subir el video después? ¿O igual hay Em, que ponerlo en el código como no, comentario? la idea es que, o sea, se les va a dar más que 1 hora y media, efectivamente, para que puedan hacer el video y subirlo. La idea es que al momento de subir tu respuesta al archivo, ya tengas ahí como comentario el video. La gracia sí es que YouTube, cuando tú comienzas a subir un video, no necesitas esperar a que el video esté arriba. Te genera inmediatamente el link. Así que tú puedes hacer copy-paste de ese link en tu archivo y a pesar de que todavía el video no esté arriba, el link va a quedar permanente. Así que el video Ya, se puede demorar 3 horas más y yo no lo voy a revisar al tiro. Créeme que yo no lo voy a revisar al tiro. Probablemente lo voy a ya, revisar el lunes si es que esto es el viernes, así que claro. Pero el punto es que al momento de subir tu archivo, el link ya esté. ya, profe. Gracias. Ok. Así que bueno, eso sería. ¿Y qué más? Y nada más, po. Así que nos vemos el miércoles para seguir haciendo ejercicio. Lo importante es que se den cuenta de que estas cosas ya empiezan a ser todas muy similares. Así que siempre hay que leer de un archivo, hacer los strip, split, obtener la información y luego ir a, ¿cómo se llama? Ir a resolver el detalle de lo que se pide. No sé si hay, ¿en qué horario tenían ustedes la ayudantía? O sea, mira, si la ayudantía antes del 11-12 yo creo que igual se va a hacer como para responder consultas por último. Ok, sí, yo creo que debería haber para que puedan resolver consultas. De todas formas, confírmenlo enviándole un email a su ayudante, pero yo creo que sí. Ya, pues perfecto. Nos vemos el miércoles entonces para hacer los últimos ejercicios antes del certamen. Que estén bien, cuídense.